Entonces continuamos con esta serie de enseñanzas que estamos dictando en función a cómo debemos actuar sobre diferentes circunstancias que se presentan en la iglesia. Estamos hablando directamente de actitudes de creyentes, de actitudes llamadas pecados, ofensas, faltas, cómo debemos reaccionar ante tales situaciones. La anterior semana estuvimos compartiendo acerca de la mujer adúltera, que viene siendo cómo debemos reaccionar y cómo debemos obrar, ¿no? Cómo debemos obrar cuando observamos a un hermano en una posición o un pecado moral, una falta moral. ¿Cómo debemos actuar? Comprendamos claramente que cada uno de nosotros tenemos que ser muy conscientes de cómo hemos de utilizar la Escritura para realizar un juicio justo. Recordando que muchas veces, al hacer un juicio injusto, nosotros tendríamos que dar cuentas por tal situación, por tal hecho, por tal falta. Porque para poder juzgar algo dentro de la iglesia, verdaderamente hay que tener mucho temor de Dios, al punto que el Señor muchas veces aún nos hace reflexionar 2 veces, 3, 4, 5 veces antes de actuar juiciosamente, diciéndonos: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que medís, serás medido. Pero no niega que debe de existir el juicio dentro de la iglesia, el orden, poniendo el orden que debe de existir para que las cosas no se salgan de su lugar, de su posición. Pues Dios es un Dios de orden, y tenemos que tener sí la capacidad de poder actuar, pero con juicio justo. Entonces hablamos el día de hoy de otro tipo de juicio que se puede efectuar. Vamos a buscar Mateo capítulo 18 y vamos a empezar a leer desde el versículo número 1, donde vamos a encontrar algo muy interesante. ¿Por qué vamos a leer este versículo 1? En realidad, los versículos, cómo actuar o cómo se debe de actuar ante este tipo de juicio, los encontramos ya desde el versículo 15, es decir, 15, 16, 17, son versículos muy conocidos, donde dice: si tu hermano te ofende, ve y repréndele en privado, y si te presta atención, has ganado a tu hermano. Pero si no te presta atención, no hace caso a lo que has conversado con él, dice: lleva 1 o 2 personas para que por boca de 2 o 3 testigos se confirmen todo asunto. ¿Qué problemas tenía con el hermano? Y si tampoco a ellos presta atención, dice: dilo a la congregación. Y si tampoco presta atención a la congregación, considéralo publicano y gentil. Tenemos que tener muchísimo cuidado al utilizar estos versículos. Se lo digo en el amor del Señor, porque muchos agarran estos 3 versículos, escuche esto, para juzgar cualquier tipo de actitud dentro de la iglesia, y eso no es correcto. La Biblia enmarca que diferente tipo de juicio, diferente tipo de actuar para diferente pecado que se encuentre dentro de la iglesia, diferente falta que se encuentre dentro del pueblo del Señor. No es un mismo tipo de actuar para cualquier tipo de pecado. Lo vuelvo a repetir, y en realidad tengo que repetirlo eso varias veces, porque esa es la base para que podamos tener un discernimiento justo, juzgar con justo juicio, para que podamos realizar un juicio que bien convenga a la iglesia, que bien convenga para que las cosas puedan ser como tienen que ser, y no tan solamente para lastimar a alguien, o poner rencor en su corazón, o adolecer a uno, o adolecer a otro. Si en realidad la palabra del Señor en determinado momento tiene que traer paz y consuelo. Le vuelvo a hacer el ejemplo con el cual estábamos introduciendo esta charla. Aún en lo que vienen siendo las leyes del mundo, las leyes de la sociedad, mire, la justicia tiene diferentes leyes para diferentes actitudes, diferentes faltas que cometen los seres humanos.
las mismas leyes no se efectúan, no se hacen, ¿cómo le digo? No se utilizan las mismas leyes para poder juzgar a una persona que ha cometido un abuso sexual, las mismas leyes para otra persona que ha asaltado, las mismas leyes para otra persona que ha asesinado. No, diferentes leyes son implantadas para diferentes actitudes, porque si no, no tendría sentido alguno. Las cosas son juzgadas según las actitudes que hayan tomado. Así se hace en el mundo, en lo que es la sociedad, y es justo, es correcto también, porque no corresponde que un asesino sea juzgado de la misma manera que una persona que quizás no ha cometido un crimen mayor. Y en la iglesia es lo mismo. Se debe utilizar con mucho juicio justo, ¿no? Con mucho discernimiento, los versículos correctos para juzgar alguna actitud de un creyente. No es lo mismo utilizar un versículo para juzgar todas las actitudes. Eso es muy delicado. Recordando que la palabra de Dios menciona claramente que existen pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. Hay diferentes actuales. No se juzga de la misma manera un hermano que divide la iglesia. Con estos versículos que vamos a leer, muchos utilizan estos versículos para juzgar aquello. No es correcto. No es correcto. Ya lo vamos a analizar en un momento. Solo que quiero que tenga bien claramente esa idea. Pecados morales, la Biblia habla cómo juzgarlos. Lo hemos hablado la anterior semana. Ahora vamos a hablar de pecados más directamente, faltas cometidas contra uno mismo. Mire, empiezo a leer y vamos a ir comprendiendo. Dice el verso 1 para adelante. Esta es una situación muy interesante en la cual se encontraban los discípulos del Señor en una pequeña discusión que tenían entre ellos de quién iba a ser el mayor de ellos en el reino de Dios. Mire con qué contexto estamos ingresando para que después nos diga: si algo tienes para con tu hermano, ve y dile a solitas. Está comenzando el contexto en el versículo 1, ya lo vamos a leer, que ahí están los discípulos del Señor y están entre ellos, ¿no? ¿Quién de nosotros será el mayor dentro del reino de los cielos? Seguramente yo. Alguien por ahí hubiera dicho, Juan hubiera dicho, no, yo seguramente porque, bueno, soy el menor y seguramente soy más amado que Dios. No, tal vez Tomás hubiera dicho, no, yo voy a ser el mayor. ¿Por qué? No sé, pero yo creo que lo voy a hacer. Bueno, diferentes actitudes que hayan tenido. Mira, dice el verso 1, pero mira el contexto. Va a ver que es una actitud muy diferente a un pecado moral, a un pecado de división de la iglesia o de cualquier tipo de actitud. Hay un juicio justo en estos versículos para una determinada actitud, nada más. Y vamos a descubrir para qué actitudes. Dice el verso 1. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿quién es verdaderamente el mayor en el reino del cielo? Una pregunta que no correspondía, pero se le hicieron. Y el Señor les va a responder, pero la respuesta es una reprensión. Mas no es una reprensión así ruda, es una reprensión de amor. Les va a tratar de hacer reflexionar, porque la actitud que están queriendo tomar con esa pregunta no corresponde. Por decirlo así, ni siquiera deberían de haber preguntado eso. Entonces el verso 2 dice, verso 1 vamos a volver a leer. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Jesús les responde. Y él, llamando a un niño, Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mire, ellos le hacen una pregunta: ¿quién va a ser el más capo, el mejor en el reino de los cielos? Y el Señor ya empieza, nota la reprensión, es una reprensión. Él les dice: en verdad les digo que están mal. Si siguen así, ni siquiera van a entrar al reino de los cielos. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, porque esa actitud no es de un niño, no hay inocencia, no hay maldad, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí los discípulos ya tenían que haberse callado y calmado y tranquilos, estamos mal. El verso 4 sigue diciendo: así pues cualquiera que se humille como este niño,
ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Mira esa comparación que vas realizando. Muy diferente. Un niño no tiene una actitud, un niño que tiene una inocencia, no tiene una actitud, amado hermano, de orgullo, de prepotencia, de altivez. Oh Señor. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero al que haga tropezar, mire cómo ya empieza a hablar, ¿no? Actitudes. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se colgase al cuello una piedra de molino, un molino de asna, y que se ahogara en lo más profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras, por sus tropiezos, porque es inevitable que vengan piedras, muchas veces tropiezos, pero ay de aquel hombre, dice, por quien viene el tropiezo. Ya estoy en el verso número 7. Vaya observando el contexto. Les está haciendo una reprensión ante una palabra que ellos hablaron. ¿Quién será el más grande? ¿Quién será el mayor? El Señor les va diciendo, calmen eso. Mejor háganse como niños, porque si no, para hermano están discutiendo quién será el mayor. Ni siquiera van a entrar en el reino de los cielos. Reconozco que te he fallado, tu corazón es lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba, tu dulce voz me alentaba y con tus manos. Entonces vamos al verso 8, dice, vamos al verso 7. Hay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan los tropiezos, pero hay del hombre mediante el cual vengan los tropiezos. Mira, actitudes. Si tu mano o tu pie, vaya observando que está hablando de una manera personal, a cada uno en su corazón, en su vida. No está englobando a todos. Si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtatelo y échalo de ti. Porque es mejor que entres en la vida estando cojo o manco, y no que teniendo tus dos manos o tus dos pies, seas arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace tropezar, sácatelo, échalo de ti. Es mejor que entres a la vida con un ojo, y no teniendo dos ojos sean arrojados a la hoguera de fuego. El 10 dice, cuídense de no menospreciar a uno de estos pequeños. Mira, había un menosprecio en ellos. Vean el contexto, hermano. Estaban discutiendo quién es el mayor de todos. Él les está haciendo tratar de hacer entender en sus corazones de la humildad, de que Cristo no vino a ser servido, sino que vino a servir. Les está haciendo entender en una reflexión, en una llamada de atención sobre la humildad que tiene que existir en sus corazones. Cuídense, dice, verso 10, de no menospreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en el cielo ven constantemente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había extraviado. ¿Qué les parece? Si un hombre tuviera 100 ovejas y extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en el monte e irá en busca de la que había extraviado? Y si la encuentra, de cierto les digo que se alegra más a causa de ella que por las 99 que no se habían extraviado. Del mismo modo, vea la comparación, del mismo modo, no es voluntad de su Padre que está en el cielo que uno de estos pequeños se pierda. Si tu hermano te ofende, ve y repréndele en privado. Ahí ya empieza, mire, el contexto nos está hablando de una actitud que tenían los creyentes en ese tiempo, hablando directamente de los discípulos del Señor. Tenían una actitud extraña para con el Señor, preguntándole, ¿quién de nosotros pues será el mayor en el cielo? Y el Señor les empieza a narrar, les empieza a hablar acerca del corazón del niño, haciéndonos comprender la humildad, y que esas actitudes de querer ser un día el mayor, para ser el más grande, lastimosamente pudieran causar tropiezo
en aquellos que aún son pequeños espiritualmente. Reactiva nuestro corazón, reactiva nuestras vidas. Recibe hoy nuestra adoración. Recibe hoy nuestra alabanza. Más directamente, le está hablando que a discusiones, mira esto, de hombres que están en la cabeza, pueden causar daño a creyentes que están comenzando espiritualmente. Ahí los discípulos del Señor, que se entiende que ya estaban con el Maestro, eran los más respetados en su tiempo, eran los seguidores directos del Señor. Miren los que de alguna manera deberían dar el ejemplo, por decirlo así, estaban discutiendo entre ellos. ¿Quién será pues el más capo? ¿Quién será pues el mayor? Yo seguramente, decía uno. Yo seguramente, quizás, decía el otro. El Señor les dice, ¿qué pasa? Humildad, humildad, como este niño. Saben, estas actitudes que ustedes están teniendo, no, yo soy el mayor, no, yo soy el mayor. No, Pedro hubiera dicho, no, yo sí soy el mayor de todos ustedes. No nos dice la palabra qué discípulos estaban ahí, solo nos dice, en aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús. ¿Quiénes habrán sido? Bueno, no hay rastro bíblico de aquello, pero le empezaron a hablar. Y el Señor les dijo, tranquilos, ¿saben? Cuando entre líderes se están peleando, es bien peligroso porque puede llegar a afectar a los miembros que aún recién están levantándose espiritualmente, porque ellos ven como ejemplo de la iglesia siempre a los que están en la cabeza. Y el Señor está diciendo, miren, estas actitudes pueden llegar a causar tropiezo en aquellos que son más pequeñitos. Y esto implica pequeños espiritualmente, que recién están llegando. No vaya a ser que con estas actitudes de creerse mayor que el otro, no, vayan a causar tropiezo en un pequeño. Si eso hacen, les dice el Señor, mejor sería que se amasen una piedra en el cuello y se lancen al fondo del mar. Que se maten. ¿Por qué? Porque ya no sirven. Esas actitudes no son de creyentes, no son de hijos de Dios. No son de hijos de Dios. Por eso ya en el versículo 17 luego nos va a decir, ténganlo por gentil y publicano. ¿Por qué? Porque esas actitudes no corresponden a hijos de Dios. Les está empezando a decir, ¿saben? Ya no, adentrándonos en el versículo 14, del mismo modo, en el versículo 15, si tu hermano te ofende, hablando entre ellos, ¿no? Los discípulos ahí han debido quedar atónitos. Ellos están hablando, ¿quién va a ser mayor? Y el Señor les da un baño de humildad. Y después le dice, con cuidado, estas actitudes que están teniendo de creerse más grande que otro, puede dañar a uno de estos pequeñitos, porque ellos no pueden decir, no, yo seré el mayor, no, ellos están ahí escuchando, pero ven esas actitudes y en determinado momento esto puede ser tropiezo para ellos, y mejor sea que se maten nomás ya. Porque si no, miren, algo está mal. Estas actitudes no son de creyentes, ténganlo por gentil y publicano. Pero se está entendiendo. Entonces, digamos, con ese contexto, hay una discusión, hay una reprensión, una llamada de atención, y así mismo también el Señor les hace dar de cuenta qué es lo que puede ocasionar este tipo de actitudes. Mire, puede ocasionar que hermanos que recién se están levantando espiritualmente, vean en esto una gran piedra de tropiezo, como lastimosamente está ocurriendo. La iglesia en este tiempo ya no tiene la credibilidad que debería tener. Ser cristiano en este tiempo es ser, hermano, nada ante la sociedad. Alguien dice, yo soy cristiano, y la gente de afuera muchas veces nos mira y nos dice, peor no más son, peor no más son. Actitudes, nuestras actitudes, nosotros deberíamos ser verdaderamente, sí, ejemplo con la sociedad. Mas lastimosamente nuestra mala actitud, ¿quién será el mayor de todos? Discusiones, mala actitud causa tropiezo a otras personas, pequeñitos, que quieren llegar a la iglesia, que están empezando en la iglesia, que ya están con esa fe, con ese primer amor, pero miran actitudes de los obreros líderes y pueden llegar a ser tropiezo en su crecimiento espiritual. Y el Señor dice, mejor sería que te ates una piedra grande en el cuello, te lances al fondo del mar. Hasta ahí es el contexto general. Y después les vienen estos 3 versículos claves que les habla directamente a los discípulos. Los discípulos hubieran estado en ese momento, después de haber recibido tremenda reprensión, llamada de atención,
y haber comprendido que su actitud no era la correcta, sino que habíamos venido a servir y no a ser servidos. Entonces ellos estarían tristes. Pero el Señor les dice esto, miren, así van a actuar. Porque quién sabe, mire, tal vez uno de ellos hubiera dicho, Señor, yo no quería hablar eso. Fue Pedro quien empezó a hablar eso. No, fue Jacobo quien empezó a hablar eso. No, fue Felipe, fue Andrés quienes empezaron a hablar eso. No, tranquilos. ¿Qué es eso? No. ¿Qué están acusándose entre ustedes? Acepten la reprensión como corresponde. Han hecho mal. Reflexionen en ese aspecto. No sean piedra de tropiezo. ¿Saben cómo deben solucionar sus problemas? Cuando tienen algo entre ustedes, ¿no? Pedro hubiera dicho, digamos, ¿a quién? A ver, no sé, Andrés. No, Andrés, ¿sabes qué? Yo soy más querido que el Señor. A mí se me han revelado cosas. Y siento en el Espíritu que se me van a revelar cosas. Yo soy el mayor. No sé, son actitudes. Y Andrés hubiera dicho, no, Pedro, yo soy el mayor. Había contiendas entre ellos. Contiendas tal vez en el contexto nos muestra personales. ¿Quién sería el mayor? Personales. El verso 15 dice, así van a actuar. Voy a parafrasear algo para que se pueda entender mejor. Es como que Jesús les agarra a los discípulos y les dice, espero que hayan comprendido, ¿no? La reprensión. Humildad ante todo. Podemos ser tropiezos, hermanos, tranquilos. ¿Saben qué? Los hubiera reunido y mira lo que les dice. Si tu hermano te ofende, y esto ya es en general, si tienes Pedro, si tienes algo con Felipe, Andrés, si tienes algo con Bartolomé, con Mateo, con Tomás, ¿sabe qué van a hacer? Mira, esto van a hacer. Si un hermano tiene algo contra otro hermano, ¿no? Por alguna situación o actitud que haya existido, que existe entre ellos, si tu hermano te ofende, esto ya es personal, algo que tu hermano te haya hecho a ti, algo que te haya llegado a lastimar, puede ser quizás alguien que haya hablado cosas de ti, un chisme que hayas escuchado, la tal hermana ha hablado esto, ¿no? Si tu hermano, si tienes algo en contra de tu hermano, si tu hermano te ofende, si tienes algo en contra de tu hermano, estoy leyendo el verso 15, ¿no? Si quizás te has prestado dinero, o has prestado dinero, y no te lo quieres devolver, ya eso ya es una ofensa, eso ya es algo entre tú y él. No es para que vayas a comentarlo a uno y otro, ese hermano no le vayan a decir nada, ¿sabes qué? Ese hermano me debe dinero, ¿no? Tratando de mellar la dignidad del hermano. Hay que saber por qué. La idea de ir y hablar primeramente a solas con el hermano es ir y preguntarle, hermano, tú me debes una cantidad de dinero. Hermano, ¿qué es lo que ha pasado? Si aún tienes más necesidad en tu vida, yo tal vez tengo un poco más aún, puedo seguir ayudándote porque tú eres mi hermano. Mira qué diferente actitud hay que demostrar como creyentes, ¿no? O mi hermano, o has perdido tu trabajo, hermano. Tal vez has perdido su trabajo, por eso no te quiere devolver el dinero. No puedes, no es que no quiera, tal vez no puede devolverte el dinero. La idea de ir y acercarse, tú y él solos, es ir y arreglar esa discusión, ese problema, cualquier situación de ofensa que haya sucedido entre ustedes dos. Yo no sé qué hubiera pasado. Tal vez tu hermano habló algo en contra tuya. ¿Qué tienes que ir a hablarles, hermano? ¿Por qué se está comentando esto? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Te lastimé? Tal vez hice algo que no era conforme. Discúlpame o perdóname, hermano. O bien y reclamé, hermano, ¿qué sucede? Me extraño de ti, pero dime, ¿en qué te he faltado? ¿Qué he hecho en contra tuya? Estas son acciones directas, uno con otro. Por eso comienza diciendo, si tu hermano te ofende, ve y repréndele en privado. En privado. ¿No? Eso implica, por ejemplo, ¿para qué necesito yo hablarle en privado? Uno de los principales aspectos es para no poder guardar rencor en mi corazón. Muchos dentro de la iglesia aún alzan las manos, aún alaban a Dios, pero tienen algo para con su hermano. Ese hermano, yo le he dicho que vamos a evangelizar a las 3 de la tarde, se ha venido a las 4 y él tenía que traer los folletos y no trajo. Estoy molesto con este hermano. Por eso es que ya no le saludo como antes le saludaba. Yo no sé, es algo entre tú y él. Pequeñas situaciones, grandes situaciones, pero es algo entre ustedes dos. Porque entonces ya no le saludo como antes le saludaba a este hermano. Pero mi corazón le he perdonado.
¿no? Mi corazón le he perdonado. Por tal motivo yo, Señor, te amo y te adoro. Mal. Como es una acción, una situación que se puede conversar, tú tienes que ir, hermano, yo estoy con un dolor en mi corazón. Tenías que llegar a tal hora. No trajiste los folletos y me duele, hermano, en mi corazón. Y quiero descargar esto y decirte que por favor no lo vuelvas a hacer nunca más. Quiero que tengas la misma confianza en ti que solía tener. Ahí el Espíritu debe de tocar al hermano, si es creyente, y decir al hermano, sí, perdóname, me he equivocado, lo siento mucho. Estoy hablando de pecados que no son morales. Los pecados morales se hablan de diferente manera, diferentes formas, como lo hemos conversado la anterior semana. Hermanos que se le encuentran actitudes diferentes, adulterio, mire qué cosas, fornicación, borrachera, cosas que no son directas para contigo. Tú ves beber a un hermano de una congregación ajena, es algo directo para contigo. No, alguien dice, no, pero ha ofendido a Dios, y si ofenden a Dios, no ofenden a mí. Señor, ¿tú vas a defenderle a Dios? ¿Tú eres más grande que Dios? Miren su hermano que es más grande que Dios. Dios necesita ser defendido. ¿Qué cosa? No, es que estoy en contra de la Biblia. Sí, la Biblia necesita ser defendida. No. La defensa que hacemos con la palabra de Dios es doctrinal. Es muy diferente a querer simplemente utilizar la Biblia para acusarla a un hermano. Eso nada tiene que ver. Vamos a hablar también de aquello. Esas situaciones son delicadas de tratar. Este tipo de juicio es para situaciones que entre ustedes, entre creyentes de un lugar, una congregación, hayan sucedido. Recuerda el verso con el cual comenzamos, el contexto. En aquel momento los discípulos creyentes estaban discutiendo quién será el mayor de ellos, y el Señor les da una reprensión y le dice, no es así, calmen estas actitudes, porque estas actitudes no son de creyentes. Hemos venido a servir, no a ser servidos. Y le dicen, mire, pero si tienen así estas dificultades entre ustedes, ¿no? Cosas que, sentimientos, cosas que tienes tú con tu hermano, Pedro, tienes algo contra Jacob, o sea, mire, ¿qué vamos a hacer cuando haya problemas así personales entre creyentes? Simple. Si tu hermano te ofende, repréndele en privado, háblale. Son cosas que se tienen que conversar. No tienes que guardarte en tu corazón. Tal hermano, esto me ha dolido de él. Hermano, tranquilo, ve, háblale, dile directamente. Aquí no dice pídele permiso al hermano. Ve, háblale, hermano, esto no está bien, esto no me ha gustado, esto directamente me afecta a mí. Aquí tenemos que tener un poquito también de cuidado. Por ejemplo, no sé, encuentras a un líder de alguna congregación, un obrero, debe ser mucho cuidado, Es verdad, un obrero que, cae el obrero, por X razón, no vamos a dar gloria al pecado, cae el obrero, Es verdad que eso afectaría de alguna manera al pueblo, pero ese hermano, de alguna manera, un hermano que ve esa actitud, que el pastor, el predicador cae, al mundo, punto, ya está. El hermano no puede agarrar aquello para bajar su fe y decirlo, acercarse a ese hermano y decirle, hermano, lo que has hecho me ha lastimado a mí también, y ahora yo también al mundo, me voy a ir. Esa es una actitud idólatra, ¿no? Una actitud idólatra. Tu ídolo cayó y tú caíste juntamente con él. Eso no corresponde. Cuando un obrero cae, lo hemos visto la anterior semana y lo vamos a volver a ver en otro punto también, cómo se debe hacer el juicio justo en este tipo de actitudes, cómo se debe tratar ese tipo de obreros. Lo vamos a ver también. No es con estos versículos. No es. Porque en realidad no seguimos al hombre, no seguimos al predicador. Yo no he muerto por usted, ni usted ha muerto por mí. Seguimos a Dios. Cuando vemos un obrero caer que ha servido en la casa de Dios, es siempre oración por él, visitar, levantarlo, animarlo, que es necesario. Si Dios una vez puede volver a usarlo, ¿por qué no? Tantos rastros bíblicos que hay, la vida de Pedro, la vida de David y otros hombres de Dios, que en su momento se hubieran equivocado, pero que Dios los volvió a usar y los hizo grandes ante Él en su trono. Así que no corresponde, no es eso. La idea de estos 3 versículos es, una vez más lo digo, si algo te han hecho directamente a ti, una ofensa, una calumnia, una falta,
algo tienes contra tu hermano, no le has perdonado, algo ha pasado, ve y dile, primeramente en privado. Si te presta atención, dice el verso, has ganado a tu hermano. ¿Cómo has ganado a tu hermano? Va a llegar a ser uno de tus mejores amigos, no solamente tu hermano en Cristo, sino uno de tus mejores amigos. Recuerda que el mejor amigo es aquel que dice la verdad y no solamente te da halagos y habla por detrás de vos. Cuando tú vas con sinceridad y le hablas a alguien, hermano, esa persona sí reacciona, por dice, has ganado a tu hermano, sí reacciona con tus palabras, porque es creyente y debe ser creyente, sí reacciona con tus palabras, es muy interesante. Será una de las personas que siempre te tendrá en su corazón, porque fue alguien que dijo se interesó. Entiendo, alguien le interesé, alguien se fijó en lo que hago y de alguna manera me hizo regresar al camino. ¿Qué hubiera sido de mí si no me hubiera dado cuenta de esto? ¿Quién sabe? Estaría en el mundo ahorita. Pero este hermano fue valiente, se acercó y me dijo, hermano, te quiero, hermano, te amo, porque tú has sido verdadero conmigo y me das hablado. O tal vez si son buenos amigos, algo ha pasado. Amigo, esto ha pasado, tengo este dolor en mi corazón. Hablar. Si tienes algo contra tu hermano, esto es a nivel personal, ve y repréndele en privado. Punto. No hay más. El segundo, pero si no te presta atención, hay un chisme de ti, y continúa con eso, y sigue expandiendo un chisme, una calumnia, punto. ¿Qué cosa te digo? Si no te presta atención, hermano, estás exagerando, no, que esto, que lo otro. Bueno, pero tú tienes la razón, estás seguro que tú tienes la razón, y no el hermano. Ve, dice, lleva 2, 3 testigos, para que por boca o 2 de 3 testigos se confirme todo asunto, toda acusación, ¿no? Esta es la idea de que cuando se acerquen donde los líderes de la iglesia para comentar una situación de algún hermano de la congregación de la iglesia, no vayamos a utilizar palabras de exageración. ¿Saben? Es muy fácilmente exagerar algo. En nuestra selva popular es muy increíble lo que se hace. Tú hablas algo de alguien, por decirlo así, no sé, del vecino. Le estás avisando algo de tu vecino a tu papá, digamos, listo. Papá, ¿qué? ¿Sabes el vecino? Sí, me ha gritado. ¿Qué te ha dicho? ¡Vas a la calle! Así me ha gritado. Pues la verdad, muchas veces solo exageramos. Ni siquiera te ha gritado, sino ha dicho, vas a la calle. ¿No? Pero vos, para contarle a alguien, siempre exageras, ¿no? Un poquito. Me ha dicho, vas a la calle, me ha dicho. Así me ha hablado. Fuerte. Hasta la voz cambiamos. ¿Se ha dado cuenta alguna vez? Empezamos a impostar la voz. ¡Me ha gritado! Así me ha hablado. No sé. Exageramos. Para que estas cosas no existan, se llama testigos. Para por boca 2 testigos o 3 testigos se confirme el asunto. Esos testigos digan, sí, el hermano ha ido con un espíritu amable. Le ha hablado con cordialidad y respeto. Mas el hermano no quiere entender. ¿Me entiende? Después de 100, se va donde los líderes de la iglesia y se ve si esta es una situación que necesita ser comentada al pueblo. Llamar al hermano y conversar con el hermano. ¿Qué está sucediendo contigo? Si el hermano aún se atreve a faltarles el respeto a los líderes de la iglesia, entonces los líderes de la iglesia hacen una llamada de atención más y después abren esta situación al pueblo diciendo, este hermano tiene estas actitudes, es muy chismoso dentro de la iglesia, no quiere entender, no lo escuche. Aún la iglesia misma es importante, quizás se la va a llegar a apartar de la iglesia, porque esto está creando gran conflicto y aún puede llegar un día a crear divisiones dentro de la iglesia. Todos ustedes son testigos del actuar de este hermano, porque no solamente ha afectado a uno, sino ya ha afectado a varios de la congregación. Por tal motivo, según lo que está establecido en la palabra de Dios, si tampoco presta atención a ellos, dile a la congregación. Y si tampoco presta atención a la congregación, a los líderes de la congregación, considérenlo publicano, gentil. Se la aparta, porque debe tomar conciencia de alguna actitud errónea que tenga para con otro hermano. Esa es la interpretación y cómo se debe actuar en situaciones directas, personales que tú tengas para con algún hermano. Así entendieron los discípulos del Señor. En aquel momento los discípulos del Señor se acercaron a Jesús. El Señor les da una reprensión, un baño de humildad y les enseña cómo actuar, cómo entre ellos aún tienen que aprender a resolver sus problemas.
Y así también nosotros dentro de la Iglesia Conexión tenemos que aprender a solucionar nuestros problemas. ¿Cuál es la base principal? Hablar. Hablando se solucionan las cosas. Que Dios bendiga ricamente. Soy el pastor Juan Condori, pastor del Ministerio Doctrinal Vino Nuevo. Hasta el día de mañana con esta aventura llamada Vino Nuevo.